Bueno, buenas noches, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por hacerse presente, para participar de la presentación de este libro. Contamos en la primera parte del acto, bueno, el acto suena muy formal, ¿no? De la presentación. De la celebración. De la celebración, como dice María Julia, con María Julia de Ruski, que seguramente todos la conocen, poeta, traductora, también editora en algunas otras experiencias editoriales, como El Imaginero, con Hilos Editora, también con Julián de la Torre, que ya dejó de ser una joven promesa de la poesía, como se dice muchas veces en las críticas, para ser un poeta real, ¿qué sería? Señor. ¿No? Un señor poeta. Y en algún momento, ¿no? qué sé yo. Sí. Bueno, y yo soy Ariel Fleischer, el editor de este libro. Lo mío va a ser muy cortito, nada más para contarles que este libro para nosotros como editorial representa un gran salto. Nosotros trabajamos con una otra forma, digamos, de entender la producción de libros. Venimos más del mundo artesanal. Fundamos con el año 2014 con el maestro tipógrafo Rubén Lapola un taller tipográfico que dio lugar a Ediciones Kalos, y después de 8 años, decidimos lanzarnos también a lo que es la edición industrial, vamos a decirlo así, pero con el mismo cariño, el mismo cuidado que le ponemos a las ediciones artesanales, ¿no? Y bueno, este proyecto surgió de mi amistad con María Julia, que nos unió la obra de don Ricardo Molinari, y un día apareció María Julia y me dijo: estoy armando una antología de los poetas de Último Reino. Bueno, Último Reino, pues está conocidos, revista editorial, la labor de Víctor Redondo, pero Nosferatu era algo totalmente desconocido, ¿no? Ahí surgió la inquietud, María Julia me compartió algunos de los textos, descubrí un mundo enorme de poetas totalmente desconocidos, y por eso, María Julia, quiero que me compartas con todos nosotros, un poco de una manera informal, nos hables de los grupos, de los dos grupos que nuclearon las revistas Nosferatu y Último Reino. Bueno, ¿esto cómo es? Bueno, creo que la historia de Último Reino la conocemos todos los que estamos acá. Primero, bienvenidos, amigas y amigos. Una alegría enorme para mí es compartir esta celebración de 50 años de poesía, de mis recuerdos de juventud y de una amistad con muchos poetas que se ha mantenido a lo largo de 50 años. Gracias, Víctor. Ahora vamos a pedir un aplauso para devolver la gentileza. Esperen, tengo que decir, porque esto se está produciendo hoy, esto existe gracias a Víctor. La antología se llama La luz de lo imposible, pero yo le dije a Víctor que él maneja juntas la luz de lo imposible y la luz de lo posible, porque trabajó dirigiendo la revista Último Reino, dirigiendo la editorial, promoviendo lecturas, trabajó también a nivel, no sé cómo se llama, gremial, fundó la SEA, que es la Sociedad de Escritoras y Escritores de la Argentina. Bueno, una labor enorme. Y la visibilidad que tiene Último Reino se la debemos a él, no me cabe duda. Bueno, al aplauso. Bueno, y además hizo el esfuerzo de venir desde Tucumán para compartir esto con nosotros. Bueno, ahora me emocioné y me perdí. O sea, bueno, decía que todos conocen Último Reino porque, bueno, fue una revista que se editó durante muchísimos años, 25 ejemplares, fue acompañada por la editorial, también por cassettes.
creo que de esa parte se ocupaba Alejandro Margulis, ¿no? Que era también editor de la revista. ¿Qué dije? Alejandro, Gustavo, perdón. Sí. Un aplauso. Bueno, yo vengo un poco de la prehistoria de Último Reino, que fue un grupo que comenzó en el año 72, que se llamó Nosferatu. Y digamos, lo que tenemos en común básicamente fue nuestro maestro, que fue Mario Morales. También quiero agradecer y un aplauso para Mariana Morales, su hermana, que está hoy acompañándonos, con 2 nietos, o sea, sobrinos nietos de Mario. Bueno, no voy a hablar de Mario porque es un poeta extraordinario. Presentamos una antología justo hace 10 años de la obra de Mario Morales, que salió en el Fondo de Cultura Económica, y creo que es muy especial que este haya sido un grupo que se mantuvo durante tantos años, Nosferatu y Último Reino, que es la culminación, digamos, de lo que empezó con Nosferatu, con una estética afín y con un mismo maestro. Fueron desde el 72 al 98 que se publicó la revista, y yo creo que Último Reino y el espíritu de Último Reino sigue vivo. Bueno, estoy hablando demasiado. No, perfecto. Quedó claro que fueron 2 grupos. Del 72 al 78 fue Nosferatu, que la dirigió un extraordinario poeta que se llamó Enrique Ibaldi, que me enteré en estos días, que falleció en febrero de este año. Y bueno, y después, desde el año 78, ¿no? 79, empezó Último Reino. Eso está en el libro, está bien, pero ahora no me acuerdo. Bueno, hasta el 98 salió la revista. Bueno, a ver, quizás nos podés contar cuáles fueron, a tu criterio, los aportes más originales de los poetas de Nosferatu, de Último Reino. ¿Qué los unía, aparte de Mario Morales? ¿Se pueden inscribir en algún tipo de tradición dentro de la poesía argentina? Bueno, sí. Creo que lo que nos unía era el valorar una tradición, el incorporarnos a una tradición que es una tradición que parte del romanticismo y se continúa. Vamos a saltar etapas en el surrealismo y en la poesía beat estadounidense. Y no solo respetar una tradición, sino que en voces muy diferentes aportar algo nuevo, que creo que eso es el interés que tienen los poetas de nuestros grupos, que eso es algo que me gustaría que la crítica se fijara en eso y lo retomara y viera qué es lo que aportó Último Reino a una tradición. Se nos denominó neorrománticos, eso es una denominación que vino de afuera. Es verdad que la literatura siempre va de una cosa más realista a una cosa más. Esas alternancias forman parte de la dinámica de la literatura. No sé si la denominación neorromántico da cuenta de lo que fue el grupo, pero bueno, dentro de esa tradición me gustaría decir, yo estoy segura que aportamos mucho y me gustaría que eso, bueno, no es el momento de hacerlo, que se estudiara qué es lo que aportó Último Reino. Y por mi parte la última es, si ustedes, viviendo esa experiencia poética, en tanto en Nosferatu o en Último Reino, se pensaban como grupo, si tenían esta idea, siempre está el debate de las generaciones literarias, ustedes en esa práctica, ¿se pensaban como grupo o eran más bien, digamos, poetas que se reunían a compartir? No, yo me pensaba como grupo, yo creo, no sé qué dicen los del grupo que están acá.
Sí, yo me pensaba como grupo, no solo porque nos encontrábamos todos los viernes en la casa de Mario para leer poesía, para leer nuestros poemas, corregir nuestros poemas. O sea, hicimos muchísimas cosas juntos. Creo que eso está reflejado en el prólogo del libro. O sea, no hice un prólogo de teoría literaria, hice un prólogo de recuerdos, de anécdotas, justamente para revivir nuestra juventud como grupo, ¿no? Bueno, que fue para mí una tarea muy hermosa, porque en cierta altura de la vida uno dice hay cosas que se pierden para siempre, incluso cuando uno hace trabajos de investigación ve que hay cosas que se pierden para siempre, y qué lindo que es rescatarlo, qué lindo, qué sé yo, que son todos las biografías, los diarios, las memorias que nos hablan, por ejemplo, de qué sé yo, de los del grupo Martín Fierro, y bueno, como yo creo en el grupo de Último Reino, digo, bueno, qué importante me parece rescatar lo que hacíamos, lo que leíamos, las personas que conocimos o compartimos reuniones con Olga Orozco, con Francisco Madariaga, con el venezolano Juan Liscano, con Ceceli, con Juan José Ceceli, me olvido de alguien, ¿con quién más? Cabral. Manuel del Cabral, un personaje, con Gonzalo Rojas, yo eso no estaba. O sea, falta mucho, es decir, a lo que cuento yo falta mucho, ojalá también que haya alguien más que cuente. Marosa. Bueno, y lo último que voy a decir, porque Ariel dijo, bueno, de esto lo último que sí que me está apurando. Lo último que quiero decir es que otra cosa que cuando hice la antología, que son 16 poetas, los leí a todos de pe a pa. Y dije, ¿qué poetas? Por ahí leemos en traducción poetas, qué sé yo, los surrealistas franceses están bien, los beats norteamericanos están bien, o sea, pero nosotros somos buenísimos, o sea, la verdad, y lo puedo demostrar, y estoy convencida. Porque yo soy severa mala, él que estuvo en un taller conmigo sabe que yo soy mala. Yo, por ejemplo, la novela Las familias secretas de Víctor Redondo, les cuento, para mí es mucho mejor que El ángel subterráneo de Kerouac, que En camino de Kerouac, es mucho mejor. ¿Alguien la tiene? Lo dice siempre. Está en alguna librería, yo la busqué en Mercado Libre hoy, y les voy a contar lo que encontré para terminar, porque es gracioso. Encontré El secreto de la familia Tenebrax. En vez de la familia, El secreto de la familia Tenebrax de Jerónimo Stilton. Pero o sea, al ingresar en la búsqueda puse La familia secreta de Víctor Redondo y me salió Bien. esto, El secreto de la familia Tenebrax. Y abajo de la familia Tenebrax me salió Aceite de oliva extra virgen, secretos de familia. Bueno, habrá que reeditarla. Entonces, bueno, Víctor, ¿qué estás esperando? ¿Eh? Bueno, listo, gracias. Bueno, ahora vamos a dar paso a Julián, que preparó un texto crítico, digamos, para introducirnos un poco a lo que fueron los grupos de Nosferatu y Último Reino. Hola, buenas noches o buenas tardes a todos. Es un honor inmenso estar aquí y le quiero agradecer por todo a María Julia y a todos los poetas aquí presentes. Para mí es muy emocionante verlos. No llegué a vivir la noche de los viernes, pero para mí son míticas. Y verlos aquí todos reunidos es una inmensa alegría y una fiesta. Conocí a María Julia en el 2011 en un taller literario. La recuerdo sentada en una mesa redonda junto a un grupo de poetas jóvenes que éramos nosotros, escuchando atentamente nuestros primeros balbuceos de poesía. La recuerdo con los ojos fijos, la atención puesta exclusivamente en nuestras palabras,
como si las estuviese viendo frente a ella. La recuerdo señalando un verso o dos de algún poema y recuerdo, y esto es algo que jamás puede olvidarse, cómo en los huecos que ella había dejado empezó a respirar el silencio. Y en el silencio, la palabra, y en la palabra, el poema, y en el poema, que resplandecía ahora con una luz diferente, la poesía. María Julia se convirtió en mi maestra. Con criterio y generosidad fue enseñándome una tradición que yo recibía a manos llenas, deslumbrado. Así llegaron a mis manos los libros de los poetas de Nosferatu y Último Reino. Muchas veces me detuve a pensar en ellos. Me remontaba a los años 70, a un mundo casi completamente analógico. Imaginaba que en un mismo departamento, de viernes a viernes y siempre por la noche, había reunidos tantos y tan buenos poetas. ¿Cómo hicieron? Hoy, con las redes sociales, nuestro aislamiento es más y más pronunciado. Sin embargo, ellos, hace tantos años, fueron arribando de los modos más insólitos a la casa de ese poeta y maestro, también insólito, que fue Mario Morales, y formaron 2 grupos y fundaron 2 revistas y nos han dejado a todos un legado que está vivo y arde como una antorcha. Hoy es para mí un viernes de fiesta, porque a 50 años del comienzo de aquellas míticas reuniones, tengo el honor de presentar La luz de lo imposible, la antología que hizo mi maestra de aquellos 2 grupos de los que formó parte y que son insoslayables dentro de la poesía argentina, Nosferatu y Último Reino. Ya era necesario que sus voces volvieran a reunirse, como en casa de Mario. Y era necesario también que fuera una poeta como María Julia la que emprendiese el reto, que implica ante todo amor, talento y mucho trabajo, de realizar un libro que esté a la altura de los 16 creadores antologados. El resultado es extraordinario. En el libro se siente claramente la voz de los autores, pero también su unión, su vínculo con el grupo. Quiero decir, funciona tan bien desde lo particular, uno podría ir leyendo cada poeta como si tuviese en sus manos una pequeña plaquette de su obra, como desde lo general. María Julia logró un trabajo exquisito en todos los flancos, en la selección, en la presentación de cada poeta, en el estudio introductorio. Y una cosa más, hay una gran ternura en el libro. Se la nota a gusto rememorando, riéndose, siendo justa y generosa con sus palabras para con los que la rodearon. Hay un amor que se transmite inmediatamente. He hablado de tradición. He dicho que ella pasa de mano en mano, como una antorcha. Quisiera ir más allá. Quisiera decir que la tradición a la que pertenecen los poetas de esta antología es la de los poetas videntes. Este es un hecho que desde mi punto de vista los une entre sí, pero que también los separa de otra poesía, de otros grupos literarios. Se trata de ver más allá del ojo, de superar la imagen. Lo que se ve en el poema no es lo que se ve con los ojos, porque lo que vemos aquí está como impregnado de prejuicios, de costumbres, podríamos decir también de palabras, que nos alejan de ese fondo sustancial de realidad al que aspiran estos poetas. Hay que superar la imagen, renunciar a las apariencias para adentrarse en un más allá que solamente se revela, existe y es real por la creación poética. Por eso Mario Morales, el maestro de ambos grupos, dice: no es el ojo, sino la palabra la que ve. Por eso Mario dice que es necesario inventar aquello que deberíamos mirar. Solamente cuando el poeta cierra los ojos se abre el poema. Solamente entonces es posible lanzarse, abiertos ya los ojos, no hacia afuera, sino hacia adentro, a esa búsqueda que ha de crear lo que debería ser visto. Son el poeta y la magia del lenguaje los que abren las compuertas hacia adentro, hacia el misterio. La muerte y la noche, los sueños y la memoria, esos ámbitos ocultos para el ojo que no ve. Hacia allí se dirigen los poetas de Nosferatu y de Último Reino. Y van en pos de una palabra errante, entonando un canto que revela más mundo en el mundo, superando a este mundo mezquino al que nos tiene tan acostumbrados el razonable ojo de la costumbre. No es casual, en una poesía que se aventura de este modo hacia lo desconocido, que aparezcan una y otra vez figuras que están en el límite. Los locos y los amantes, los borrachos y los durmientes, los niños y los muertos. Todos ellos outsiders que nos señalan un ámbito preciso para el rito poético, una zona de pasaje. ¿Y por qué el pasaje? ¿Por qué abandonar lo que es tan próximo para encaminarse por extraños senderos hacia lo desconocido?
¿Es esto un deseo de escape? Escape, sin duda, pero de todo aquello que fue alguna vez corrompido, de lo que embrutece a la vida. Escape, pero un escape conmovedor, a la manera del padre de todos los videntes. Escape que quiere robar con la palabra el fuego que permanece aún oculto para la vida. Aunque este anhelo sea imposible, allí están los poemas de esta antología para atestiguarlo. Y son poemas que resplandecen, que abren su luz desde el más allá y nos brindan una esperanza de restitución en lo imposible. Una espléndida poesía que pide magia de las palabras y de la magia una palabra. Pero siempre amando, como quería Mario, pero siempre con el corazón. Lucerito del alba, en ti confían estos poetas. Ellos que no se conformarán jamás con las apariencias y que han podido ver por la palabra esos dominios que existen para todos sobre la tierra. Gracias, María Julia, por pasar la antorcha, por reunir otra vez la palabra de estos poetas que fueron, son y serán ustedes, para que no nos falte a nosotros nunca la luz de lo imposible. Muchas gracias. Bueno, ahora queremos invitar a los poetas, miembros de Nosferatu, María Julia, que se me escapa, y de Último Reino, si quieren compartir unas palabras, leer algunos de sus poemas, a Víctor, a Mónica, a Horacio, a Susana, a Carlos, Charlie. A ver, los compañeros van a leer poemas y yo el tiempo que íbamos a dedicar a los poemas se los voy a dedicar a nombrar a algunas cosas de nuestra historia que en gran parte reflejó María Julia. En primer lugar, creo que para todos nosotros fue un golpe muy grande enterarnos del fallecimiento de Enrique Ivaldi. Enrique Ivaldi tampoco tuvo mucho tiempo María Julia de explayarse, pero fue un proletario de la poesía en el sentido de que vivía imprimiendo, tipeando cuando usábamos las viejas máquinas a escribir, las queridas máquinas de escribir. Así que Enrique Ivaldi, que hoy tendría 75 años, y que fue uno de los miembros de Nosferatu que más negó y atacó a Último Reino. Él dice que nosotros y Nosferatu no teníamos nada que ver. Pero bueno, por suerte no venía a nuestras reuniones, así que no nos podíamos pelear. Me nombran ustedes a mí porque yo por alguna cosa histriónica que debo haber adquirido en mi juventud dedicada a la política, ¿a qué venía esto? A que a veces uno, por no nombrar a uno, no nombra a nadie. Entonces, como dicen, como no me quiero olvidar de nadie, no nombro a nadie, por si me olvido de alguno. Pero bueno, si me olvido de alguno, por favor, que lo digan. Último Reino, obviamente, no podría haber sido posible de ninguna manera sin las personas que se nombraron hoy. Último Reino no hubiera sido posible de ninguna manera, pero de ninguna manera, sin la participación activa y en todo sentido de Gustavo Margulies, que era el socio que nos asociamos para empujar un proyecto cultural que finalmente terminó plasmándose en Último Reino. Gustavo Margulies es un excelente guitarrista, ya se dedicaba a la guitarra antes de meterse a ayudar a los poetas, porque los músicos parece que son más activos y organizados, tienen que militar más la cosa. Ellos para tocar no es tan sencillito. Pero él decía, a estos poetas les puede dar una mano.
Así que Gustavo Marguli, que es aquel señor pelado que está parado allá, y que es un excelente guitarrista, bueno, fue factor ineludible en Último Reino. ¿Cómo podría haber sido posible Último Reino sin Horacio Zavaljáuregui? ¿Cómo podría haber sido posible sin Susana Villalba? ¿O posible sin Mónica Tracy? Con quienes tenemos vividos noches de lectura, noches de discusión, noches de pelea, noches de amigamientos, y hicimos todo lo que se podía hacer alrededor de la poesía. ¿Cómo podría haber sido posible Último Reino sin la participación intelectual y material de Carlos Ricardo, que Rambó no es, ese es Rambó, él es Carlos Ricardo, que siempre estuvo con nosotros, que peleaba cada vez que había una inundación en el barrio de Flores. Yo no sé si algunos de ustedes conocen que en el barrio de Flores, cuando el 132 da una vuelta, hay una esquina que está entre Rivadavia, luego dobla por, ¿cómo se llama la que dobla? Terrero, retoma Yerbal y vuelve a retomar por Boyacá. Bueno, en esa esquina hay un castillo. Bueno, ese castillo es la casa de él. Así que cuando pasen, salúdenlo. Y empezamos por estos vivos que estamos acá cerca. ¿Cómo podría haber sido posible sin Jorge Zunino? A Zunino tendríamos que dedicarle un reconocimiento que quizás con el tiempo, porque a veces los poetas avanzamos para atrás, es decir, rendimos homenajes a poetas que hace más tiempo que murieron. Es una manera de jugar con el tiempo que no deja de tener su atractivo. ¿Y cómo podríamos dejar sin la luz que nos iluminó y que nos juntó, que fue Mario Morales? También me emocioné cuando María Julia dice que está la hermana de Mario. Ah, claro, cómo no, ahora sí me acuerdo. Y aparte son muy parecidas, muy parecidas. La hermana de Mario Morales. ¿Mariana es? Mariana, bueno. Y la Tana, el resto de la familia no me acuerdo ahora, se quedaron en Italia. ¿Quién? Sí, sí, los nombres sí. Pero Mara se quedó en Italia. Y Pablo se fue y se quedó en Italia también. Ah, bueno. Ellos eran los que sufrían, cuando no se iban los de las reuniones, ellos sufrían las consecuencias. Es decir, la mugre que dejábamos. Después, hay mucha gente que pasó por el grupo, pero que no estuvo en el grupo. Por ejemplo, ustedes nombraron a Gonzalo Rojas. Gonzalo Rojas participó en la revista, pero no venía a nuestras reuniones. Francisco Madariaga vino a muchas reuniones, pero no era miembro del grupo. Bailey vino a muchísimas reuniones, tampoco, pero ese era nuestro grupo de pertenencia. Ahí, entre la gente y los compañeros que vinieron muchísimos años, está Alberto Bocco, sosteniendo la columna para que no se caiga, que Alberto también fue un asiduo militante de Último Reino. Disculpen si se hace largo, pero nombrar a una persona en algún lado tiene su significado, ¿verdad? No podría haber sido posible Último Reino sin la participación de Guillermo Roig. Guillermo, en 1978, se fue unos meses antes que yo, se fue a Barcelona, y yo me fui tiempo después a vivir con él. No es que viviéramos juntos, sino cada uno tenía su mujer. Digo, nada más que para no decir cosas, que no se malentienda.
Y Guillermo falleció también hace unos pocos meses. ¿Y por qué? No hay que decirlo. Guillermo no pudo soportar el peso de la vida y decidió voluntariamente tomarse el buque. Alberto Enrique Ibaldi, qué gran poeta Enrique Ibaldi. A ver, se tendrían que reeditar algún día las obras de él. Bueno. Perdón, que me tengo que comer los anteojos. Sí. Tampoco podría haber existido Último Reino sin la presencia de Roberto Scrugli, un compañero que se fue un poquito antes de que el grupo se disolviera, pero estuvo desde el principio del principio, y la que fue su mujer, y la que luego fue su mujer, que también era poeta, que se llamaba Claudia Schliak, que también venía bastante seguido a las reuniones. Le quiero hacer una denuncia pública al señor de Calos, al señor Ariel, a quien conocí hoy, porque el libro no tiene ninguna errata. Y no se puede hacer un libro que no tenga una errata. Bueno, así que lo lamento, pero que sea la última vez. Y después, por otro lado, queríamos comprar el pase de Julián e incorporarlo a Último Reino. Después lo charlamos mejor. Están presentes y estuvieron presentes antes también las esposas de dos entrañables amigos, como fueron Daniel Chirón, está Liz Maltz, por ahí, Liz, allá está Liz. Ella era la mujer de Daniel Chirón. Tus hijos, no sé, ya deben ser más grandes que nosotros. Y también está presente Nora Chirón, que estuvo casada, tuvo que soportar a nuestro querido Jorge Zunino. No me quiero olvidar de nadie, más o menos anoté. Roberto está. Y estamos en un lugar donde les decía que pasó muchísima gente por Último Reino, porque nosotros también pasamos por otro lado. En este salón, acá estaba el cajón, acá velamos a Enrique Molina, acá velamos a Francisco Madariaga, acá velamos a Edgar Bailey y a varios poetas más que no recuerdo ahora los nombres. ¿Cómo podría también Último Reino olvidarse de lo que fue una presencia constante, una presencia magistral en el sentido de maestro, como fue la de José Luis Mangieri? Bueno. Mangieri estaba, encima vivía bastante cerca de la editorial y lo teníamos 2 o 3 veces por semana almorzando todos juntos. Si alguien más cree que merece ser nombrado, que lo diga. Tuvimos en el número 1 Último Reino le abrió un poeta absolutamente neorromántico como Alfonso Sola González, cuyas obras completas fueron editadas por la Biblioteca Nacional, y sus 2 nietas, María Redondo y Justina Redondo, a la sazón mis hijas, están sentadas ahí al fondo, y María del Rosario Sola, que no ha podido venir, pero bueno, está en nombre de ellas. ¿Qué colaboración nos brindó en todo sentido Graciela Araoz, que también estuvo con nosotros muchísimo tiempo? Y ¿quién más me olvidó? ¿Quién? De Mechita Sola. De Mercedes Sola. Están las ¿Solas cuántas hay? Son las hijas y nietas de Alfonso Sola González e hijas de Graciela Maturo,
que tiene en este momento 90 y ¿cuánto? 94 años y sigue viajando y dando conferencias por toda Latinoamérica, aunque usted no lo crea. ¿Qué más? Tienen el bochín. No, Apunte fuego. como acá está Mercedes Roffé, ella estuvo un tiempo viniendo, pero como se fue muy pronto a Nueva York, por eso no, a Estados Unidos, en ese momento a España, ¿verdad? Perdón, y después a Estados Unidos, por eso no la recordamos como parte del grupo, pero comenzó así. Ella Pero- venía al principio del 75, no sé en qué año te... Sí, en realidad, ya en el 76 ya existía, sí, 75, sí. Si no se hubiera ido a Estados Unidos, Mercedes Roffé hubiera formado también parte de este grupo que mencioné. Aparte, acá hay un montón de gente, conocidos, amigos de toda la vida. Dolores Echecopar, María Mascheroni, Laurita. Que nos conocemos, claro, desde Bueno, entonces no nos sé. conocemos. Claudia Schwartz, que ahora maneja la editorial Leviatán, que saca unos títulos preciosos. Está presente también el poeta más joven que editó Último Reino, que en ese momento tenía 18 años, que es Manuel Martínez Novillo, que está sentado ahí en la segunda fila, que era el más joven. Más joven que él, después no publicamos a ninguno. Y Marocha, María Rosa Mo, también. Bueno, y tenemos una poeta que produce en cantidad industrial, es una de las mejores, a mi entender, una de las mejores poetas argentinas, especialista en varios rubros, porque además es una gran estudiosa, como es el caso de la poeta cordobesa Eugenia Cabral, que está sentada ahí, que además de su propia obra, actualmente es una especialista en la obra de Juan Larrea, el poeta español que se exilió en México y en la Argentina, y que fue pariente, abuelo era, tío, el abuelo de Vicente Luis, el poeta cordobés, que es uno que también decidió tomarse el buque antes de tiempo. Si me olvida alguien más, sí, seguramente. Bueno, de que nos olvidemos. Pablo Narral, que se acaba de ir. Porque no lo nombrabas. No, tenía un compromiso. Claro. Tenía un compromiso. Un compromiso profundo. Sí, que no, es un muchacho que está vivo de milagro porque llegó a fumar 4 paquetes de cigarrillo por día. Y comer 20 huevos fritos. Y comer 20 huevos Y matar fritos. 40 caballos ahorcados. Bueno, entonces partimos de Mario Morales. Mario Morales y todo el grupo inicial de El Sonido de Nosferatu. El Sonido y la Furia viene la confusión, no es confusión, pero hubo un grupo intermedio que éramos algunos que estábamos con Mario, otros que ya se juntaban con los del Nosferatu, y bueno, y saber lo de la muerte de Enrique Ibaldi es una cosa muy fuerte para todos. Un extraordinario poeta que esperemos ya poder reeditar la obra. Así que a esta manada de poetas les pido un aplauso. Bueno, mientras busca el poema Carlos Ricardo, les cuento que en uno de los tantos avatares que tuvo la editorial, que tuvo varios y avatares muy complicados, por ejemplo, mudarla por completo bajo la lluvia, tener la casa completamente inundada, haber armado en el garage del castillo de Charlie, porque él es Charlie, del castillo de Charlie, tenerlo inundado hasta la mitad, los libros que se perdieron y los libros que pudimos rescatar muertos, porque realmente era un trabajo demoledor. Bueno, buenas noches. Voy a leer unos poemas de La Orilla.
Y quería decir una cosita antes que empiece. Yo en realidad soy un colado, porque me subí en el furgón de cola, cuando ellos ya estaban prácticamente cada uno por su lado. Víctor y Horacio, en principio, después Susana, Mónica, me abrieron los brazos para que yo me incorporara y los sintiera como un hermano, y unos hermanos. Y bueno, hace ya 40 años que comparto esta mitad. Muchas gracias, chicos. Quiso decir 4. ¿Eh? ¿Qué dijo? ¿40 dijo? 40. Mentira, 40. ¿Ya 40? Sí, señor. Frente al campanario, una niña de fe se sienta en forma de flor. Mira entre los restos de la transparencia los ramajes secretos que reiteran en el vitral la hierba erizada del estanque, la incandescencia de ese instante, su repetición única. Mira hasta alumbrarse los ojos, marfil, durazno, viña, pero el horizonte es ilegible. La serena vertical de la espera se corta en el fondo y ella se pervierte en la letra, ansia triste que se cita en lo más alto del mirador. Son pequeños fragmentos de un libro, o sea, no hay una continuidad, son como cuadros. Aires escarpados en la piedra, tallados en la superficie del domingo. Una luz caliza blanquea los labios del pajonal y la veranda, sobre la estrecha diagonal de la barranca, se abren los ojos como la ingle de una mujer dormida. En el parapeto, la magenta floración de las bugambilias contrapesa el desequilibrio de la plaza, la discordante banda del pueblo y la pagoda amarilla. Un ángulo de tormenta se anuncia detrás de la cúpula. Ventanas y turistas se entrelazan en la cúspide del día. La iglesia, que mira al poniente, es un severo cuestionamiento a este entramado cavado por lo invisible. Cercado por la maleza del mar, el sol cae por los ojos en coral de los almendros. Se toma cerveza, se baja con la muchedumbre hacia la playa. Por la rambla gris se ve la espesa transparencia, la sombra consumida del carnaval. Es tarde ya. Los pescadores de ayer no volvieron. Un niño en la escollera mira la red del cielo, vacía. Hay tanta hambre en su violín destemplado como día raspante en los botes de madera, que será para siempre el árido resplandor de la distancia. Y tan asoleado el recife y la fe que se abruma como un barco. Una terraza frente al malecón y la costa llena de la sombra calando linealmente el azul alta mar. O el polifónico anillo de las flores en la mesa y la mermelada al sol dispensándose en la insignificancia de su motivo. O la suave crecida de la mañana en las ramas pensadas, movidas del flamboyán. Más allá de la imagen, en el maderamen oculto del paisaje, la inadvertida concordancia de otro dominio. La raíz de la arena de la sed se reinicia al alba, a la hora todavía inmóvil del paisaje que asalta en su asombro de ultratierra. Las siluetas del páramo, los conos de luz que forma la sal, bordean la pendiente de una ciénaga prieta. Trompas de fuego incipiente, el pestañeo de la hierba. En estos ojos de agua verde beben profundo los perros diableros de la canícula. Muchas gracias. Él es Horacio Zabaljauregui. Nos conocemos desde 1980, o sea... ¿No? ¿Antes? Sí, antes. Yo no quiero ser más joven. Mediados de los 60 nos conocemos, 75. Cuando existe la colimba en Cobunco. Bueno, pero me acordé...
Me acordé que en 1980 él había ganado un premio muy importante en la sección poesía, que en la sección cuentos lo había ganado Fowell. Horacio estaba ahí representando la poesía. Es uno de los hombres que más conoce del libro en la Argentina. Es uno de los poetas más queridos. Profesor en los cursos de letras, de literatura, ¿cómo son? De la UNA, sí. Los cursos de la UNA, de No letras. me vendas más. Sí, venda. Yo vendo. Con varios libros publicados y sospecho que va a leer del último, pero por acá, o después pueden verlo, está un libro recién salido de imprenta. ¿Recuerda el título? Yo era un cuadro. Yo era un cuadro. Lo de cuadro se refiere a... en realidad se refiere a un cuadro político. Yo era un cuadro, es que yo era un cuadro político. Pero bueno, ese es su último libro que acaba de salir, editado por Bajo la Luna. Zabal Jáuregui. Bueno, no pensé que me iba a emocionar tanto estar rodeado por mi tribu. En principio, gracias y un reconocimiento a María Julia Ruski, que yo sé lo que ha trabajado con el ahínco con el que se ha emprendido esta tarea, mismo que, como dicen los mexicanos, tuvo para hacer la obra de Mario Morales, me consta. Creo que es de una generosidad su trabajo que, bueno, nosotros después de tantos años debemos reconocerlo. Y como yo fui grupo de choque de este grupo ideológico, debo decir que a la hora de los reconocimientos públicos, sea el de la academia o el del periodismo cultural, siempre estamos un poquito relegados. El neorromanticismo es una suerte de vicio nocturno. Y, por supuesto, los 80, los laureles se los lleva la purpurina neobarroca, o en los 90, la anomia chabona, que ha sabido venderse bien. Pero que nosotros estamos ahí aguantando los trapos de la noche. Y que fuera de ese episodio nocturno, fuimos no solo neorrománticos, fuimos neobeatniks, fuimos modernistas y hemos pasado la noche oscura de la dictadura celebrando la poesía, celebrando la vida. Bueno, yo voy a leer mi hit ochentoso, que es Play It Again, que es como mi persiana americana. Seguro muchos lo conocen, pero bueno, como dicen que el público se renueva, por ahí algunos que no. Play It Again. Si tu amor no es un sueño imposible que busca la noche, escribe un poema. Si tu cerebro es ocupado por la flora intestinal de un rumiante, escribe un poema. Si tu deseo estalla sincopando la música de las esferas, escribe un poema. Si confundes encontrar con la cierva y el árbol, alia con haya y haya, escribe un poema. Si eres paranoico como una princesa, escribe 2 poemas.
Si deseas tatuar a Moby Dick, consulta la línea 5-6 del hexagrama 26, donde dice: dichosos los dientes del cerdo castrado. Si gozas más que tu sombra, pon 1. Si la carne es triste y has leído todos los libros, vuelve al punto de partida y pierdes el tiro la próxima vuelta. Si escribes un poema, escribe un poema. Sigue la cadena y se romperá por el eslabón más débil. Sigue la cadena y envía poemas a los que escriben poemas y te envían poemas. Si tu doble no te deja ser él, escribe: dábale arroz a la zorra el abad. Si lanzas proclamas cátaras por la red de radioaficionados, escribe 3 salmos. Si la esfinge te busca entre sus víctimas, escríbete. Si lees el futuro en el bolo fecal de los papas, escribe: no te desalientes. Si extravías un fetiche, escribe: todo está lleno de dioses. O desacredita lo real y vela por lo ausente, porque nunca dejó de estar cubierto, porque es tu cómplice y ningún crimen perfecto se comete con cómplices, porque algo más rápido que la palabra dicta las instrucciones. Si piden por tus pecados, pregunta cuánto ofrecen. Gracias. Obviamente, todo lo que estamos hablando aquí debería ser completado con la lectura del trabajo de María Julia, que ocupa 60 páginas de este libro. Es un trabajo extenso y profundo y lleno de buena leche y de palos dulces. Hay muchas cosas que se pueden discutir, muchas cosas que nadie las sabe y quizás ni valga la pena que las sepan, pero nosotros, esto venía a raíz de primero de que quiero felicitar a la gente de la editorial Kalos. Los conocí hoy. Ariel, no entendí tu apellido, Ariel. ¿Dónde está? ¿Cuál es el apellido de Ariel? Fleischer. Ariel Fleischer, está escondido allá atrás. Hola, Ariel. Bueno, los felicito realmente porque es un libro de una calidad excelente. Así es. Y eso es muy importante porque en nuestro caso, lo nuestro no éramos nenes de plata que nos divertíamos editando poesía. Trabajábamos 20 horas por día para conseguir un pequeño margen que nos permitía ir manteniendo algunas ediciones. Nosotros, Último Reino, empezamos trabajando sobre cajas de madera de manzana, que en la parte superior le colocábamos un vidrio, ¿cómo se llamaba? Esmerilao. Bueno, pero esos vidrios que como que del otro lado no se ve medio blanquito. Bueno, en eso metíamos ahí adentro una lamparita y sobre ese papel, que 1000 veces se imaginarán que rompíamos el vidrio, porque uno apoyaba una cosa y se rompía el vidrio, o sea que teníamos pilas de vidrios esperándonos. Y así hacíamos la revista, de esa manera, trabajando los fines de semana, trabajando a la hora que hiciera falta, rompiéndonos el culo, una palabra tan poética como culo, y no tuvimos las posibilidades, que para ellos mejor que las hayan tenido, de otros que sí contaban con unas posibilidades que nosotros no teníamos. Así que con el hecho de cuando hablamos con Gustavo, quiero decir que Gustavo podría haberse dedicado a muchísimas cosas porque tiene una inteligencia superdotada. Sin embargo, gran parte de esa inteligencia la dedicó a trabajar con los poetas, a la mitad de los poetas, lo cual lo transforma a él en un poeta también. La que también estuvo todo el tiempo acompañándonos y acompañándome todo el tiempo y hoy es la autora, va a ser la autora de unas fotos maravillosas porque es una extraordinaria fotógrafa, es la doctora Adela Seguí, que está sentada acá en la punta.
que es actualmente la directora de la Escuela de Enseñanza de la Maestría para los Jueces. ¿Cómo es el nombre exacto? Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de Tucumán. Y es una de las personas número uno en este momento justamente en la reforma de los planes de enseñanza del derecho, de la justicia. Es una de las grandes maldades de nuestro país. Dos poetas que forman parte de cualquier antología que se haga de la poesía argentina son absolutamente infaltables, no solo como seres humanos, sino como escritoras. Las conocemos de potrillo, las queremos como hermanos, somos hermanos, y las invitamos a leer a la señora Susana Villalba y a la señora Mónica Tracy. Sí, buenas noches. Yo primero también voy a agradecer a María Julia su trabajo, que hace un montón de tiempo que está con esto. Y por ahí un par de cositas que diría es que, por un lado es cierto que cada uno de nosotros tiene su escritura diferente y su personalidad diferente, y al mismo tiempo, sin embargo, no seríamos cada uno de nosotros si no hubiera sido por esta experiencia conjunta. Fue formadora y en los años en que uno se forma. Es como celebrar lo que fueron todos esos años, la cantidad de lecturas a las que nos abrió Mario. A mí por lo menos me abrió sobre todo eso, el mundo de miles y miles de lecturas de poetas que yo no conocía. Y con el grupo lo que fue una experiencia de vida, o sea, la poesía era una experiencia de vida, como un aprendizaje además del compromiso con la poesía, que era esa la vida que queríamos tener. Digamos, yo tengo eso como lo más fuerte de todo el grupo. Destacaría también la importancia de la editorial, no solo de la revista, porque la cantidad de poetas que han sido publicados y que conocimos en ese momento a través de la editorial. Y también una cosa que dijo Horacio, que es cierto, que por ahí no olvidar que atravesamos todo el proceso, o sea, la dictadura de esa época. Y era como esta fiesta privada, celebrando la vida, como dijeron, y no olvidar que salíamos de ahí, de la casa de Mario, que vivía enfrente de la escuela militar, y era el mundo real, ¿no? Era impresionante. Y con todos los demás nos conocimos después, es decir, hasta un momento se acuerdan que no podía ni haber reuniones, o sea que después, tipo 81, cuando se puede aflojar, recién ahí conocemos a los demás poetas y a las demás revistas y etcétera, ¿no? Pero, así que bueno, y tanto Víctor como efectivamente como Guillermo Roy, a quien recordamos, se tuvieron que ir un tiempo. O sea que era cómo hubiera sido nuestra vida sin el grupo y cómo hubiera sido nuestra poesía sin el grupo. Así que bueno, eso quería destacar. Voy a leer un solo poema que es un poquito más largo y es del último libro, La bestia ser, y se llama El perro. Toda la noche seguía el rastro de la luna, nunca llegué. Seguí su olor como una huella hacia mi corazón. La jauría de estrellas también está dispersa. La luna, otro animal abandonado. Un milagro perdido, una bengala errante. El amor deja sus náufragos. En una noche inmensa como el mar, sigo un rastro. Conozco lo que huye por lo que abandona. Los pájaros huelen a cielo. De lejos, como un sol callado, la luna me cobija. Escucho el rolido de la noche contra su orilla. El mar de cenizas me arrulla, un alma de silencio y claridad. En la luna hay un perro aullándole a la tierra. Sigo un rastro como si fuera yo, después, más allá.
gravitando la luna como mi corazón alrededor del árbol. También me engaña una lámpara cuando la soledad es oscura. Sigo por seguir historias cifradas en olores. Camino soñando con la luna, una pradera blanca, no encuentro pared ni persona que me cierre el paso. Un calor blanco y la arena traslúcida. La piedra es de agua y las mariposas. Soñar es ser en la luz. Vernos como la luna nos ve. Cuando está oscura la llamo, salto, le aúllo. En la luna hay un árbol y me mira. El universo parece en calma porque todo se mueve acompasado. Aúllo, le aúllo a la estrella. En la oscuridad escucho su aullido infinito, desesperado. Querría ser un perro de la luna. Allí duermen seguros y abrigados. Amados, los perros de la luna son árboles enamorados de ser y de alumbrar. Salto, salto, salto. La luna está lejos, la tierra demasiado cerca. En medio los pájaros, el aire los ama. Una corriente ingrávida los alza sin esfuerzo. Los sostiene en la orilla donde ser no es caer. Si iba a caer en la trampa del mundo, hubiera preferido a la manera de la lluvia. La noche es un baldío y no hay refugio. Llovió la noche entera formando un lago donde flotaban latas y jeringas. Otro árbol con raíz en la luna centelleaba en el agua. Nubes turbias entre botellas hundidas. Otra alambrada blanda, móvil, para poder atravesarla me sumergí. Cuando trepaba a la luna la hundía. El cielo y su azogue de barro. Después las ranas, los grillos estridentes. Me unía a la plegaria desaforada. Llamamos, llamamos, llamamos toda la noche. Solo llegó otro amanecer. ¿Existe otro modo de ser libre que quedarse solo? Como mariposas, las hojas amarillas revolotean. Salto, corro hasta alcanzarlas. Paso la lengua por su papel áspero, siento el mensaje del árbol. Enamorarse es caer y que parezca un vuelo. ¿Terminaste? En el ensayo de María Julia sobre el libro, en las 60 páginas iniciales, en cuerpo pequeño, problema para los que necesitamos un anteojito fuerte, está lleno de historias y de anécdotas. Si son verdad esas anécdotas, podemos dar la seguridad de que sí, todo lo que cuenta es verdad. ¿Hay ahí alguna dirección? Si alguien duda, puede llamarla y preguntarle a María Julia si es verdad que pasó tal cosa, y eso se los va a confirmar. Entre una de las cosas que cuenta es que efectivamente un día nos fuimos con ella hasta la ciudad de Mercedes, donde una persona de mala leche había supuestamente donado la biblioteca que tenía Jorge Zunino, que debía ser la biblioteca de poesía más importante que había en Latinoamérica. Se los juramos porque eran 10.000 libros de poesía, no mezcla de la última edición del libro Thor. No. Eran libros de poesía en un montón de idiomas. Y bueno, repito, Zunino en el momento final sufrió muchísimo con un cáncer espantoso. Firmó un papel que no debía haber firmado, vinieron los buitres y los libros uno no los encuentra más en ningún lado. Son libros que seguramente en Estados Unidos hubieran pagado centenares de miles de dólares por haberlo tenido. Esto que venía, a que la historia que contamos, que cuenta María Julia, es cierta.
porque me había olvidado el GPS. No existía el GPS en esa época. Bueno, sí, fue un viaje muy lindo el museo, el de ese museo. Quería decirles algo más, pero se me fue. Bueno, y otro de los corazones absolutamente insustituibles del grupo, Mónica Tracy, en representación de la República de Irlanda. Hola, ahí estoy. Bueno, yo cuando hablamos hace poco con María Julia le decía que para mí era muy conmovedor y lo estoy viviendo hoy de esa manera, porque es recordar esos orígenes de la poesía, la juventud, la locura, la pasión, y al toque que nosotros empezamos a encontrarnos, empezó la dictadura, así que, bueno, son una cantidad de emociones, de cosas que llegan, y la poesía, como decía Horacio, en medio de esas noches tan tremendas, y que nosotros por unas horas, a veces 6, a veces 7, 8 horas, estábamos en otro mundo. Poco después, en el 81, 82, como decía Susana, empezamos a encontrarnos con otra gente. Al principio leíamos en lugares donde llegábamos de a 1, a 2 y con cortinas, y hacíamos lecturas con muchos de los que nos fuimos conociendo y que hoy son amigos de la vida, de la poesía. Así que nada, este libro, María Julia, vos sabés lo que siento, y te agradezco que hayas hecho, porque para nosotros tiene un valor incalculable. Bueno, yo no voy a leer un poema del libro, sino voy a leer un poema porque yo creo que junto con las con los recuerdos locos y alegres, y también esto se tiñe de las ausencias, y Mario, Jorge, Roberto, y Patricio, Guillermo Roy, que siempre le dijimos Patricio, para mí fue un amigo entrañable, y estuvimos varios años alejados, y volvimos a vernos en los últimos años, poco antes en realidad de que él decidiera, como dice Víctor, tomarse el buque. Y nada, voy a leer un poema que le dediqué a él para que él esté de alguna manera hoy con nosotros. A Patricio Roy. Tiene un epígrafe de Leonard Cohen que dice: "There's a crack in everything. That's how the light gets in." Esto tiene que ver con el último libro de Patricio que me había mandado, pero no se publicó, que se llama La herida iluminada. He caminado entre piedras, en el barro, entre brumas. He andado locamente para llegar a una tumba y oler el perfume del tiempo, solo ese perfume, el olor del pis de los gatos en el cementerio, eucaliptus y pinares. Aquí yace un poeta, y armar con la mirada, con los ojos cerrados, las mañanas de su vida en procesión, sola, detrás de un verso, fervorosa, y abrir los ojos al cielo y hundirme en los árboles, en su trama majestuosa que muestra del cielo lo que quiere. Nos reímos, cuánto nos reímos de esta pasión inútil, el sostén de nuestras vidas, esa insistencia. Es pura fe estar ahí, a 1.000.000 de millas rezando los versos de la lápida. ¿Quién sabe a dónde ha ido a parar con sus huesos? ¿Qué cielo mira embelesado? ¿Qué luna? ¿Qué horizonte de trigales, de los que eran puras semillas, sol y tierra? ¿En qué peregrinaje anda? ¿Qué palabras que no dijo anda diciendo? ¿A qué tumba sin nombre rezan sus versos? Bueno, antes de despedirnos y agradecerles a todos la presencia, estábamos
un cambio de recuerditos con Horacio, y si bien el libro se enfoca en Último Reino y en esto que tienen acá, nos acordábamos con Horacio de todo lo otro que se movía y un inmenso mar en el cual Último Reino estaba metido y del que formaba parte. Y queríamos contárselos. Con este tengo. No, me acordaba que en el año 81, esto que hacía referencia a Mónica y que surgió, las primeras lecturas públicas se hacían los sábados en lo que era el Centro de Cultura Independiente, el CESI, de los Vitales, en Once. Ahí recuerdo, bueno, la voz tonante y maravillosa del Coco Madariaga leyendo a Edgar Bailey, pero a Diana Velesi, a Javier Cofres, a Eduardo Mileo, a Alicia Genovese. Bueno, esto es como que ahí aparecíamos y nos conocíamos y establecíamos esa red que, bueno, habíamos permanecido en la catacumba, qué sé yo, estábamos ahí. Y fue los primeros, yo recuerdo la edición de Tributo del Mudo de Diana, los primeros libros de Eduardo Mileo, Quítame esas cruces, ¿cómo era? Perlonger también, sí. Emeterio. Perlonger, Austria-Hungría. Yo fui el primer encargado de las ediciones de La Tierra Baldía de Quique Fogwill, que era una época, como dice la canción, una época oscura de mi vida. No. Bueno, esto fue muy reconfortante, ver cómo había, digamos, otros poetas y el intercambio y la posibilidad de leernos y de escucharnos saliendo de bueno, tiempos difíciles. Bueno, eso, nada más. Bueno, listo. Para terminar, solo decirles que después de la dictadura militar, la República Argentina siguió teniendo una poesía de primer nivel, en Argentina y en Latinoamérica, y hemos mandado poetas a leer a países de todo el mundo, que Último Reino es apenas una gota de ese inmenso mar de la poesía argentina que no muere ni morirá, carajo. ¿Hay tiempo para que leas un poema? No. Sí. Bueno, antes de que Víctor lea un poema, yo quiero recordar a dos poetas de mi equipo, de Nosferatu, que te olvidaste de nombrar. Uno es Daniel Goodman. Sí, se me pasó, perdón, Daniel. Extraordinario poeta que ahora vive en Estados Unidos, al que le tenemos que agradecerle una muy generosa ayuda para la edición de este libro, para los vidrios rotos. Y al poeta boliviano Álvaro Díez Astete, que estaba exiliado en La Plata, vivía él, porque estudiaba antropología ahí, y que estuvo durante todos los años de Nosferatu. Después se volvió a Bolivia cuando pudo, y hoy es el cumpleaños. Está en La Paz, pero hoy es el cumpleaños y bueno, quería recordarlo. Contá alguna anécdota más que no. No, porque no vamos a tener tiempo para el vino, que es importante, pero lee un poema. Es que no encuentro, no te lo busco. No sé qué leerles.
Cualquiera. Disculpen, pero esto es un... Tradiciones. 213. Puede ser 213. ¿Cuál es? Acá está 213. Bueno, les voy a leer un poema, del poema más viejo, que no sé de dónde lo habrá conseguido María Julia. Y yo ni me lo... Se llama Furias del Deseo, publicado en 1977, o sea, escrito en el 76. 24 y 22, 48 años. Canto al hombre que muere, al nosotros devastado, a las procesiones rituales de los empleados públicos, a las ilusiones de las prostitutas y los maestros y los obreros, al vino del borracho enloquecido y al borracho enloquecido vomitando bajo los faroles de las plazas, al estudiante, al amor perdido y al que vendrá, a los adictos a la noche y a sus hijos innombrables, al ciego de Carriego que esperaba noche tras noche sentado en el umbral de su puerta. Canto a los que sin saberlo tienen la esperanza aferrada entre sus dientes, a los sin honor, a los desterrados, a los únicos dueños de la poca magia que subsiste. Oh, los miserables que mantienen la esperanza suspendida en la nada. Vamos, oh idénticos, vamos a violar juntos a la gran diosa del mundo. Vamos a desplegar juntos nuestros himnos todos sonidos, a realizar nuestros deseos enervados como furias. Muchísimas gracias.